Hoy día, hermanos, es 20 de septiembre, hermanos. Hoy día entonces es 20 de septiembre, hermanos. Pero vamos a estudiar hoy día ya la última lección de este tercer trimestre, la lección 13. Esto se va a repasar, esta lección, en la escuela sabática del próximo sábado 27 de septiembre, hermanos. Por eso es una introducción, el tema que vamos a estudiar ahora. El título, ahí está, hermanos, en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no se ve en la pantalla este título. Por favor, El participen. tabernáculo, dice hermano, Muy tabernáculo. bien, hermanos, el tabernáculo. Entonces, ahora sí, hermanos, a participar. ¿Qué entendemos por esta palabra tabernáculo? ¿No? Tal vez mirar el diccionario, ¿qué significa tabernáculo? ¿No? Tabernáculo. ¿O qué entendemos? Participen, hermanos, a ver. Ahora, ¿de qué vamos a tratar hoy día, hermanos? Dice el tabernáculo. ¿Qué lecciones habrá acá, hermanos? Sobre el tabernáculo. A ver, Hermano participen. Justo, Sí, por favor, hermana. el tabernáculo era el lugar que escogió Dios, ¿cierto?, para habitar con los hombres. Recordar, ¿cierto?, que Dios, bueno, si bien es cierto, es tan grande que no cabe en cualquier sitio, pero Dios, para estar con su pueblo, Él se puede hacer pequeñito, ¿cierto? Él, a través de tenía un nombre del, ¿cierto? Él estaba en la nube, en el Sinaí, y esa nube que cubría de noche también como forma de fuego, era también la presencia de Dios, la gloria de Dios en medio de su pueblo, pero ahora, ¿cierto? Ese mismo nube o fuego estaba en la noche sobre el tabernáculo también porque Dios había prometido, le había prometido a Moisés que iba a estar con ellos. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, ahí está el tabernáculo, hermanos. La idea es de una carpa, una tienda, también se dice, ¿no? Es como un templo que se pueda armar y desarmar este tabernáculo, ¿no? Como dice nuestra hermana, la presencia de Dios estaba allí, en las noches también estaba como una nube, o la presencia de Dios en cualquier momento se presentaba así, no que sea, no la nube de Dios, sino es un símbolo nada más, ¿no? De que Dios está presente ahí. Y también en las noches el fuego, ¿no? La columna de fuego, que también estaba presente siempre. Sí, pues este tabernáculo o una casa, por decir, en un determinado barrio, en una determinada ciudad, en la parte central, ¿no? El tabernáculo que Dios ordenó, ¿no? Que Moisés construyera para que Dios habitara juntamente con su pueblo. ¿Algo más? Preguntas, hermanos, comentarios, en cualquier momento puedan. Sí, sí, por favor, alguien quiere participar, acérquese a su micro, participe. Tabernáculo es un lugar, como dice la hermana Mónica, un lugar físico donde Dios mismo inspiró para, como dice 31:3 de Éxodo, ¿no? Y entonces, pero este tabernáculo no solamente es un lugar físico, esté en la tierra, como usted dice, casa, tienda, santuario. Entonces, esto viene a ser en forma física en nosotros, en cada persona que viene a ser el corazón, el tabernáculo, santuario, donde Dios tanto se interesa por nosotros, por cambio, transformación, cambio de corazón, como ese 36, Ezequiel, y verso 26 y 27 también, que Dios lo hace, esta operación milagrosa. Entonces, esto es lo principal que nosotros debemos conocer en este día y el transcurso de la semana que vamos a estudiar. De esto se trata la lección de esta semana. Gracias, hermano. Muy bien, muy Hermano bien. Sí, Justo, sí, sí, hermana, participe, sí, bueno, participe. algo que cabe destacar también,
es que este tabernáculo no fue cualquier cosa que se le ocurrió a Moisés, como decía nuestro hermano también, fue hecho según las indicaciones que Dios dispuso. ¿Y por qué así? Porque este tabernáculo, ¿cierto? Es la sombra del santuario que hay en el cielo, pero también simbolizaba y representaba todo el plan de redención, ¿ah? Desde el bautismo de Jesucristo, ¿cierto? Hasta que Él está en la gloria del Padre. O sea, todo el camino desde que empieza en el atrio, ¿cierto? Hasta que está en el lugar santísimo, que está allí intercediendo por cada uno de nosotros. O sea, todo tiene a ver, tiene un mandato divino, tiene una estructura, tiene propósito, tiene significado mesiánico. O sea, todo lo que hace Dios no es así, hagamos esto por hacerlo. Todo tiene un simbolismo especial. El leo aquí dice el tabernáculo de Moisés, en hebreo Mishkan, que significa morada o habitación, es el santuario portátil que Dios mandó a construir a Moisés en el desierto después de la salida de Egipto. Fue el lugar donde la presencia de Dios, la Shekinah, ¿cierto?, habitaba en medio del pueblo de Israel durante su travesía hacia la tierra prometida. Eso, hermanito. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, como comentan aquí nuestros hermanos, decía en primer lugar, hermano Celso, importantísimo, hermanos, ¿no? ¿Por qué Dios quiere habitar con su pueblo? ¿Por qué Dios quiere estar contigo, hermano? Contigo que estás en esta sala o conmigo. ¿Por qué quiere estar? Hermanos, la respuesta simplemente es lo que decía el hermano, ¿no? Que su presencia es la única que puede transformar al ser humano. Si queremos cambiar, ser transformados, solamente su presencia en nuestra vida, en mi vida, por si personal, transforma mi vida, si es que le permito, ¿no? Ingresar a mi casa, a mi corazón, mi vida. Él es el que trata. Entonces, por eso mismo, como decía nuestra hermana también, que Dios indicó, ¿no? Cómo debía ser esta construcción de este tabernáculo, que tenía, sí, pues, tres partes, ¿no? Un patio, tenía el lugar santo y el santísimo, y todo mostraba, pues, el propósito de Dios en este plan de salvación, ¿no? Que pudiéramos conocerlo a Él, ¿no es cierto? ¿Quién es Él? Entonces, en este tabernáculo se veía el carácter de Dios, su gloria de Dios, que es justo y que también es misericordioso. Justo, Sí, sí, hermano, participe, hermano, participe. buenos días, hermano, con todos. El tabernáculo. Qué bueno, este tema es de gran importancia para entender el plan de redención que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Recordemos, Adán y Eva cuando fueron creados podían ellos conversar, hablar con Dios eh, cada vez que ellos quisieran. Pero cuando entró el pecado, fueron despojados de la gloria de Dios, desnudos, y la presencia de Dios no más, nunca más estaba con ellos. Dios tuvo que planificar cómo volver a ese reencuentro con Dios, y era el tabernáculo. Y el tabernáculo tiene muchas partes, tres partes decía, pero en realidad son cuatro. La parte exterior donde habitaba el pueblo, esa era la primera parte. La segunda parte es el atrio, patio. Tercera parte es lugar santo y la cuarta parte el lugar santísimo donde estaba realmente la presencia de Dios en el arca del pacto, en medio de los querubines. Los profetas dicen, oh Dios santo y excelso que habitas entre los querubines. Ahí estaba la luz, irradiaba la luz, no había una ampolleta, no había un foco, no había un fluorescente, pero allí estaba el Shekinah, brillaba y daba la luz todo el ambiente.
era la presencia de Dios. Y para encontrarse con Dios había que pasar por estos cuatro lugares: el campamento donde habitaba el pueblo, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, hasta encontrarse con Dios. Y Jesús, al venir a esta tierra, tuvo que pasar por estos cuatro caminos. En realidad son siete los pasos, como volver, cómo llegar para encontrarse con Dios. Son siete los pasos, pero vamos a hablar de los cuatro. Primero, Jesús tuvo que caminar en nuestro medio, en nuestro campamento, en nuestro hogar, donde nosotros cada uno vivimos. Vivió hasta los 33 años, no, pero su ministerio lo hizo 3 años y medio. Tuvo que vivir una vida santa, piadosa, misericordiosa, haciéndonos ver cómo es el carácter de Dios. Segundo paso, cuando entró al lugar, al patio, ella en la cruz murió, luego el lavacro, la regeneración, resucitó. Y todo lo pasó hasta introducirse el lugar santo, el lugar santísimo, hasta llevarnos a la presencia de Dios. Eso son los pasos que Jesús hizo. Luego, tenemos que también, en segundo lugar, entender de que cada uno de los utensilios, de todos los elementos del santuario representa a Cristo. Por ejemplo, vamos a solamente ver el techo de la tienda, en realidad, propiamente dicho, del lugar santo y lugar santísimo. Estaba recubierto por cuatro capas de pieles. En realidad, primero era de lino, la primera capa. Luego estaba cubierto por pelos de cabra. Y encima de pelo de cabra, eh, piel de carnero teñido de rojo. Después de ello, cubierta por última capa por pieles de tejón o foca. Tejón. ¿Qué es tejón? Tejón es un animalito que nunca da paso atrás. Frente al león se enfrenta y le gana. Especialmente se enfrenta con la culebra, con la serpiente, y es su alimento favorito. La serpiente más venenosa del mundo, que en algunos segundos al hombre le mata, él se lo come. Es verdad, también esos venenos le producen un sueño de media hora, algo así. Después se despierta, continúa su festín. Entonces, cuando el diablo quiere atacar al pueblo de Dios, ve el tejón allí, el techo, entonces no, tiene que pensarlo 7 veces, no se acerca. Esas son las cosas que Dios ha preparado para nosotros entender cuál es el plan de redención completo. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Bien, ahí está nuestro hermano también haciendo sus comentarios y haciéndonos ver realmente eh, acerca del tabernáculo, hermanos. Él nos menciona aquí nuestro hermano Marcelino que ¿por qué hay un tabernáculo, hermanos? Porque originalmente al crear a Adán y Eva, Dios había pues, o sea, vivían juntos. Ahí está en la tierra que creó Dios, ahí está el jardín del Edén. eh, Conversaban ahí cara a cara con Adán y Eva. No había pecado, pues, no había separación, era unidad, dependencia, entonces todo era felicidad. Pero cuando ingresó el pecado, hermanos, o sea, se apartó Adán y Eva de la presencia de Dios, ¿no? Por el pecado, ¿no? Y, y bueno, viene pues la muerte también por eso. Entonces, pero Dios no abandonó ni a Adán ni Eva, ¿no? Sino que también Dios prometió volver a estar unido, ¿no? Con los seres humanos, empezando de Adán y Eva. Y todo esto no estaba
profetizado, estaba, o sea, había ya un evangelio para ellos, ¿no? Un plan de salvación. Entonces, y todo esto era simbólico, ¿no? Por ejemplo, el sacrificio de los corderitos, los animalitos, ¿no? Que representaban a Jesús, a nuestro Señor Jesús. Y entonces, ya escogiendo a este pueblo, ¿no? De Israel, Dios, eh, quiero estar con ustedes, dice, ¿no? Vivir en medio de ustedes porque es la única forma de ser transformados. Y entonces este santuario muestra pues el carácter de Dios. Nuestro hermano nos hace ver cuatro partes, no una de las primeras partes, el campamento donde Jesús al venir, o sea, Dios al venir en forma humana, habitó pues en medio de la población ahí de su pueblo. Y mostró pues su carácter, sí, 3 años y medio, ¿no? Esto ya a la edad de, ahí, ¿no? Vivió aquí en esta tierra 33 años, ¿no? Luego, pues, de estar con nosotros, mostrar su ejemplo, viene pues en el santuario el patio, ¿no? O el atrio también, donde estaba el altar de sacrificios, el corderito se sacrificaba ahí, otros animalitos que eran símbolo del sacrificio del Señor Jesús. Ahí está, ¿no? Símbolo de la cruz, ¿no? Que moriría así por nuestros pecados. Luego había un lavatorio, ¿no? Símbolo también, ¿no? De ese el bautismo para nosotros, ¿no? Pero ahí resucita el Señor Jesucristo y pues luego el lugar santo, hermanos, ya propiamente la carpa, esta primera parte, ¿no? En la carpa, esta, ¿no? Que tenía su techo y todo, ¿no? Con pieles, como mencionó nuestro hermano, pelo de lino, cabra, pieles de carnero, pieles de tejones, así está, ¿no? Bueno, la primera parte ahí estaba pues ahí el lugar santo, ¿no? ¿Y qué simboliza, hermanos? Estar en la comunión con el Señor Jesús, ¿no? Porque ahí está la luz, vosotros sois la luz del mundo, o sea, la testificación, ¿no, hermanos? Ahí está el candelabro, 7 brazos, ¿no? El Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo, la presencia de Dios también, ¿no? Del Señor Jesucristo. Como dice el Señor, vayan a predicar a todo el mundo, ¿no? Hagan discípulos. Bueno, y también, pues, para estar en comunión, poder hacer esa tarea, pues, ahí está el pan, o sea, el alimento, que es lo que estamos haciendo ahora, alimentarnos del pan espiritual, ¿no? Cada semana en la mesa del pan de proposiciones. Entonces ahí está, pues, ¿no? 12 pan se ponía para cada semana. Símbolo del pan, ¿no? Que es la palabra de Dios, ¿no? Es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, andar en su compañía. Y el altar de incienso, que son, representa las oraciones. Tres cosas, ¿no, hermanos? El estudio de la Biblia, las oraciones y la testificación. Entonces, es el lugar santo, nos muestra eso. Y luego internamente está el lugar santísimo. Propiamente ahí se ve, hermanos, la justicia de Dios, como es que la sangre simbolizada, ¿no? Ahí de la sangre del macho cabrío, pues simbolizaba la sangre de Cristo, y ahí estaba la tabla de los 10 mandamientos que requiere, pues, o pide la muerte del pecador, ¿no? Y era, pues, el símbolo, la muerte de Jesús, la que se pagaba, ¿no? Ahí, o sea, por nuestros pecados. Y en la tapa esta donde estaban los 10 mandamientos, el propiciatorio, ¿no? Y entonces simbólicamente se está haciendo justicia, lo que hizo Jesús, ¿no? Muriendo en la cruz. Bueno, y también pues la misericordia se ve allí, porque el propiciatorio se ve la misericordia de Dios y también la justicia, ¿no? Las dos cosas. Entonces ahí está el plan de salvación. Estamos tratando de sintetizar todo esto como el hermano lo mencionó, y gracias por vuestra participación, que es muy bueno repetirlo una y otra vez, ¿no? Quede grabado en nuestra mente toda esta simbología, hermanos, ¿no? Del santuario. Entonces, hoy en día, ¿dónde está el tabernáculo para nosotros? ¿Cómo es esto del tabernáculo para nosotros? Claro, claro, la hermana Mónica ya decía que esta era una copia, la Biblia lo dice, ¿no? El tabernáculo que había en el pueblo de Israel, esta carpa y todo esto, hermanos,
es una copia del templo que hay en el cielo, pues que Dios lo ha hecho, ahí tiene un templo. Pues en esta tierra tuvo que hacerlo Moisés, ¿no? A través de muchas personas sabias, ¿no? Que Dios les dio esa sabiduría para que puedan hacer todos los elementos, ¿no? Que indicó Dios. Muy bien, hermanos, gracias por vuestra participación, que estamos ahí, ¿no? Alimentándonos un poco más del conocimiento, ¿no? De lo que es el tabernáculo, hermanos. Así que pregunten, participen también, hermanos, y así estamos aprendiendo. ¿Qué dice la lección ahora? Hermano, Sí, hermano, pregunté. este tabernáculo queda ubicado en un lugar, pero también este tabernáculo debe ser recorrido en un tiempo. Ese tiempo es el día sábado, donde Dios le da paz, tranquilidad al ser humano, al que recurre, al que asiste, ¿no? El tabernáculo es Cristo y nosotros también tabernáculo. Entonces, entre tabernáculos se encuentran en un tiempo que viene a ser el día sábado, que viene a ser paz para el tabernáculo terrenal, que sería nosotros. Esto es un proceso, un conjunto de conocimiento, sabiduría, por cierto, del cielo. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Sí, pues nuestro hermano prácticamente está recalcando, ¿no? Que la presencia, hermanos, de Dios en la casa, ¿no es cierto? En el corazón nuestro, porque dice la Biblia, ustedes son templo o casa del Espíritu Santo, ¿no? ¿No sabes eso? Así dice la Biblia, ¿no? ¿No sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu, o sea, casa de Dios? O sea, entonces, por lo tanto, hay que cuidar también este templo, el cuerpo, así dice la Biblia, ¿no? Porque es casa de Dios. Entonces, la presencia de Dios, ¿no? Es justamente lo único que puede solucionar nuestro problema, ¿no? Por eso dice el Señor, nuestro Dios, la Biblia dice, entonces, aquí yo les doy un testimonio, dice Dios, ¿no? ¿Qué nos dice Dios? ¿No? De que les doy la vida eterna, pero esa vida eterna está en mi Hijo Jesucristo. Miren a lo que dice Dios. La vida eterna está en mi vida. Aquel que tiene a mi Hijo tiene vida eterna. Aquel que no tiene a mi Hijo, dice Dios, no tiene pues la vida eterna, sigue muerto, ¿no? Entonces, el tener la presencia del Señor Jesucristo en nuestra vida, esto quiere decir en forma práctica que su palabra tiene cabida en nuestra mente, en nuestro ser. O sea, nos alegramos, nos gozamos, como dice el hermano Celso, por ejemplo, que hoy día es el día sábado, día santo, donde nos reunimos con Él, lo alabamos a Él, lo adoramos también a través de las prácticas, ¿no? Que la Biblia también nos enseña, ¿no? Llevamos nuestras ofrendas o diezmos, estamos ahí cantando, alabando a Dios, estudiando la escuela sabática, el culto divino, escuchamos, ¿no? Dios usa como instrumento a un hermano para que predique la palabra. Salimos también, ¿no? Ahí después a visitar también a nuestras personas, hermanos que están enfermos o de repente que necesitan visita, a personas, vecinos, entonces vamos predicando. En la tarde también los jóvenes es un programa, ¿no? Vamos a la iglesia para pues aprender más de las cosas de Dios. Entonces, así se manifiesta pues la presencia de Dios en nuestra vida. No podría estar la presencia de Dios, hermanos, que a mí qué me interesa, digo, no sábado, o voy a guardar otro día o cualquier día. Entonces, eso, o sea, no le estamos invitando pues a Dios, sino nosotros estamos haciendo lo que queremos. Claro, tenemos libertad, libre albedría, podemos hacer eso, ¿no? Entonces, pero uno tiene que darse cuenta, ¿no? De que por nosotros mismos, haciendo nuestra vida, estamos perdidos y nuestro destino sería la muerte eterna, ¿no?
pero con la presencia del Señor tenemos vida eterna. Así que el santuario, hermanos, es un símbolo de la presencia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Sin su presencia no hay salvación, pues, hermano. Muy bien. Así que pregunten, participen, hermanos. Gracias por vuestra participación. Vamos a estudiar en esta semana, hermanos, libro de Éxodo capítulo 35, también el capítulo 36 y vamos, aquí también está el capítulo 40. Hay otros textos también, vamos a leer Génesis, Hebreos, vamos a estudiar también Juan, ¿no? Esos libros. Ahí están los textos bíblicos, hermanos. Eso es la base, ¿no? Del estudio de esta semana. Para empezar, hermanos, esta lección, tenemos un texto para memorizar. Y este texto está en Éxodo 40, capítulo 40, hermanos. Verso 34 y también el verso 38, hermanos. Bueno, ahí está el texto bíblico ahí en la pantalla. También tú puedes ver en tu Biblia. Éxodo capítulo 40, versículo 34 y 38. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios, hermano? Dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión. La nube, dice, cubrió la tienda de reunión. Bueno, en este caso recordamos, hermanos, miren que estamos aprendiendo que no solamente había una tienda, ¿no? Un tabernáculo, sino había otra, o sea, algo parecido también, ¿no? No parecido tal vez, sino en este caso algo, un lugar, era una tienda de reunión también, hermanos, que esto por el pecado, ¿no? Que habían cometido de idolatría, ¿no? El pueblo de Israel, Dios ordenó que fuera del campamento haya pues también una tienda, para que conversen con Dios, para que se acerquen a Dios. Porque si Dios estuviera ahí y el pueblo está ahí pecando y todo, entonces lo consumiría, pues lo destruiría todo el pueblo, ¿no? Por eso una tienda de reunión que estaba fuera, hermanos, del campamento donde Moisés iba y la nube también estaba allí, la presencia de Dios. Pero Dios sí o sí quería vivir en medio del pueblo de Israel. Y justamente de lo que vamos a estudiar esta semana es de esa casa, ¿no? De este tabernáculo que estaba en el centro, hermano, ¿no? De todo este pueblo de Israel, pues, ¿no? En medio de las carpas o tiendas de cada israelita, pues, hermanos. Entonces aquí tratemos a ver, ayudémonos, hermanos, a qué nos está refiriendo de esta tienda de reunión. Entonces la nube cubrió, dice, la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Entonces, hermanos, aquí vamos a ver seguramente, ¿no? Que ya cuando construyen la presencia de Dios, cuando construyen santuario o tabernáculo, pues la presencia de Dios se manifiesta. Después dice, hermanos, en el 38 dice, porque la nube del Señor, a ver, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario, dice, o sea, la presencia de Dios, ¿no? Simbólicamente. Y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. O sea, ahí está la presencia de Dios, pues hermanos, ¿no? En forma simbólica a través de la nube y a través del fuego, hermanos. La nube, sobre todo, ¿no? Que daba sombra también, pues hermanos, ¿no? Al pueblo en el desierto. Y, hermanos, en la noche el fuego que iluminaba, pues hermanos, ¿no? Bueno, esta es la presencia de Dios. Éxodo 40, versos 34 y 38. Comentarios, preguntas, hermanos. A ver, Hermano Justo, por favor, hermana, bueno, participe. lo que comentábamos hace un momento, ¿cierto? De que esta nube era, allí mismo estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, como dice también el versículo, y estaba siempre con ellos. Bueno, primero estuvo en el Sinaí con Moisés. Bueno, como decíamos también anteriormente, que Moisés le pidió a Dios que fuera con ellos, porque si no, no iban a ir a ningún lado. Esta nube, cuando se movía, ellos empezaban a marchar,
pero si esta nube estaba quieto, ellos estaban allí, no se movían a ningún otro sitio, porque esa nube era la que les indicaba en qué momento debían avanzar, porque recordar que ellos iban a la tierra prometida, ¿cierto? Dios promete estar con su pueblo y cumple su palabra. Y ya no estaba solamente en esta nube grande que ellos podían ver, sino que ahora estaba ahí mismo, en medio del pueblo, en esta tienda de reunión, ¿cierto? Bueno, en este tabernáculo, porque ya estaba terminado. No es que eh, no fue cualquier cosa, o sea, cuando ya estaba terminado según las indicaciones que Dios había dado, ahí se llenó el santuario del humo, ¿cierto? Con la presencia del Señor. Pero qué importante es entender, hermanos, que cuando Dios está con nosotros, eh, bueno, nosotros debemos seguir los mandatos que Él hace. Dios en ese entonces hablaba con Moisés y en este tiempo, ¿cierto? A través de su Santo Espíritu, mora en nosotros y hablan también a través de su Espíritu, nos habla. Muy bien, gracias, hermana Mónica, por su participación. Sí, pues, hermanos, ese símbolo de la nube, ¿no? La presencia de Dios, que indicaba también, ¿no? Como dice la hermana, de cuándo tenían que moverse de ese lugar a otro lugar, ¿no? Entonces la nube se levantaba y se movilizaba, entonces ya ellos sabían que tenían que desarmar la carpa, el santuario y cargar, ¿no? Los levitas estaban para eso, cargar todo en orden y se ubicaban donde se detenía la nube. Ahí, o sea, Dios estaba guiando a través de la nube. Recuerden que la nube no es que sea Dios la nube, sino era un símbolo de que la presencia de Dios estaba allí, ¿no? Así como la columna de fuego, ¿no? Muy bien, gracias hermana por su participación. ¿Qué dice ahora el comentario de nuestra lección de escuela sabática? Dice así, la principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, la principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la nuestra hoy día, hermanos, ¿no? Nuestra tarea, ¿no? Del pueblo de Dios o de la iglesia hoy día, que es, hermanos, era pues vivir en estrecha relación con el Señor. Entonces, ese es el principio importantísimo, hermanos. Eso es lo que nos está enseñándonos. Entonces, ¿cuál es la tarea principal, hermanos? Antiguamente era que estén en estrecha, junto, unido, ¿no? En relación, así como el Padre y el Hijo son uno solo, el Espíritu Santo, uno solo. No, así es, esa unidad estrecha, ¿no? De estar juntos, eso es, ¿no? La tarea principal, hermanos. Y pues, lógicamente, como dice aquí, adorarlo, servirlo y representarlo correctamente ante los demás. Entonces, hermanos, cuando nosotros estamos, o sea, tomamos nuestra decisión voluntaria por el libre albedrío, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos al templo el sábado, al templo. ¿A qué estamos yendo al templo? Pues estamos yendo a adorarlo. Y entonces, al adorarlo, ¿cómo adoramos, hermanos? Ahí es, habiendo ido, ¿no? Yendo a la escuela sabática, estudiando nuestra lección toda la semana. ¿Qué sería de un estudiante relajado que en el colegio, escuela, universidad, lo que sea, ¿no? No viene estudiando pues los temas, ¿no? Es relajado, no hace las tareas así. Entonces, de hecho, no sacará cero, repetirá el año, ¿no? Y es así. Pues cuando uno va a la escuela sabática estudiando, ¿no? Con alegría para participar, encontrarse con sus compañeros, ¿no? En su clase de escuela sabática, hermanos, ¿no? Para participar, contar testimonios, experiencias, ¿no? De lo que está aprendiendo. Entonces, de esa manera se está adorando. En el culto divino, por decir, estamos llevando su ofrenda, ¿no? Estamos adorando como creador a Dios. Ir nomás el sábado al templo y todo, hermanos, bien, ¿no? Arregladitos, ¿no? Ahí para el encuentro con Dios, pues eso es adorar a Dios, estás adorando. Y eso es lo que transforma, pues, ¿no? La presencia de Dios nos transforma.
se está adorando, ¿no? En todo lo que se hace en el sábado. Estamos yendo a adorar. No estamos yendo a otra cosa al templo, ¿no? Sino a adorarlo. Y también, pues, para servirlo. Entonces, en esta estrecha relación, hermano, está pues la adoración, el servicio, también el hecho de que nosotros seamos un instrumento, ¿no? Representarlo, pues lo representamos así dando el testimonio correcto a toda la gente que nos rodea, ante los demás. Ese debe ser la intención, hermanos, ¿no? Ese debe ser la intención. Hermanos, bueno, como testimonio, tal vez podría decir, ¿no? Ayer justamente mi hijita se casó, ¿no? Religiosamente, ahí en un determinado lugar se preparó, estuvo el pastor, los hermanos y todo, ¿no? Entonces, cuando estamos allí, hermanos, pues hay un momento, ¿no? De emoción que personalmente yo sentí, hay ganas de llorar también. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermanos, yo me sentía, ¿no? Conmovido, porque estaba la presencia de Dios y dando testimonio, hermanos, ¿no? Para todos los que estaban allí, se ha transmitido, seguro que algunos también han visto. Eso es lo que me conmovía, ¿no? De si seguimos las indicaciones de Dios, ¿no es cierto? Entonces la presencia de Dios te conmueve, pues, hermanos. Yo me sentía muy conmovido, feliz, ¿no? De que Dios esté allí, que todo haciéndose según la voluntad de Dios, ¿no? Preparando a una hija durante toda la vida, dejando ahora a un joven, ¿no es cierto? Que ahora se ha unido a él, que él continúe con la obra, ¿no? De proteger, cuidar a él y él también ser apoyo, una ayuda idónea de él. Ya no sean dos, sino sean uno solo. Y todo esto lo ha establecido pues Dios, hermanos, ¿no? Y eso estamos hablando de la vida cotidiana, no de las cosas que todo lo que hacemos tiene que ahí está la presencia de Dios, ¿no? Es eso, hermanos, ¿no? O sea, estoy poniendo ahí como un ejemplo de que en toda actividad que nosotros hacemos, hermanos, pues ahí tiene que estar, ¿no? La presencia de Dios. Y es lo que Dios quiere. Por eso dice, vosotros sois la luz de este mundo, ¿no? Bueno, eso como de repente, ¿no? Un testimonio o algo que nos hace ver que en todo lo que hacemos, ¿no? Cada día debe estar la presencia de Dios. Deuteronomio 4, 5 y 8, justamente, vamos a ver qué dice ahí. Mirad, dice, yo os he enseñado. Sí, pues nos ha enseñado Dios estatutos y decretos, ¿no, hermanos? Tal como el Señor, a Moisés está diciendo esto al pueblo de Israel. Yo les he enseñado, así que nosotros también enseñamos, pues, hermanos, en la escuela sabática, nuestra clase. Bueno, cada uno tiene su folleto, escuela sabática para estudiar también, pues, ¿no, hermanos? Entonces, es Dios, ¿no? Quien nos enseña, pero ¿a través de quién? En este caso de Moisés al pueblo de Israel, en este caso a través de los maestros de escuela sabática, en un grupo pequeño, o el pastor, los líderes, o todo hermano, también nos convertimos pues en discípulos y enseñamos al que no sabe, pues, ¿no? ¿Qué cosa? Los estatutos de Dios, los decretos de Dios. Eso es lo que dice Moisés. Yo le estoy enseñándoles esos estatutos y decretos tal como el Señor, mi Dios, me ordenó. O sea, Dios ordena eso, ¿no? Recuerden lo que ordena el Señor Jesús, ¿no? Ahora, hijos, ¿no? Mis discípulos, mis servidores, ¿no? Entonces dice, vayan, Hermano, hagan discípulos. Termino la idea, vayan, hagan discípulos, dice, no miembros, sino discípulos, seguidores. Entonces dice, al que cree, bautícenlos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Enséñenles, dice, ¿no? El Señor Jesús nos está ordenando, enséñenles a la gente todo lo que yo les he enseñado. Que lo practiquen, enséñenles. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días voy a estar con ustedes. Entonces ahí está, ¿no? Como dice Moisés ahí, ¿no? Yo les estoy enseñando estatutos secretos que el Señor me ha indicado, me ha ordenado, que lo cumplan ustedes en medio de la tierra en que vais a entrar para poseer. Entonces en la Canaán terrenal, ¿no? Así
Así que guardadlos, dice, guárdenlo, o sea, en vuestro corazón, en vuestra mente, y lo practiquen, ¿no? Y ponedlo por obra, o sea, practicarlo, ¿no? Pónganlo por obra, guárdenlo en el corazón, en la mente y pónganlo por obra, porque esta será vuestra sabiduría. Esto es pues vuestra sabiduría, que ustedes aprendan, es lo que estamos estudiando día tras día, deben guardarlo en el corazón, en la mente, practicarlo, ponerlo por obra todo. Entonces, eso es la sabiduría, eso es la inteligencia, hermanos. Pueden dar definiciones los diccionarios y tantas cosas de sabiduría e inteligencia. A veces nos guiamos por lo que el hombre dice y no por lo que Dios dice. La sabiduría, hermanos, ahí está la inteligencia, no cambiar la definición según Dios de lo que es sabiduría e inteligencia. Sabio e inteligente es aquel que guarda el mandamiento de Dios, la palabra de Dios en su corazón. Ese es sabio e inteligente y lo pone por obra, lo practica. Ese es inteligente, sabio e inteligente. Esto es importante, hermanos, que lo que la palabra de Dios nos está diciéndonos aquí, ponedlo por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos, la gente, ¿no? Que escucha, por ejemplo, si tú entras al internet, ahí hay mucha gente que ahora, pues, realmente, la iglesia adventista se está poniéndose, ¿no es cierto?, en primer lugar aquí, porque tantos grupos religiosos cristianos se presentan, pero se van dando cuenta, hermanos, de que lo que enseña Dios, ahí por ejemplo, la observación del sábado, a nivel mundial, hay gente que ni siquiera de repente todavía de parte de la iglesia, pero ya la gente se acerca, se va dando cuenta, hermanos. Entonces, ahí está la sabiduría, la inteligencia. ¿Dónde? En la práctica. Y nosotros somos privilegiados. Guardar entonces todo lo que dice, practicarlo, poner por obra. Esto es, ciertamente dirán, ¿no? La gente va a decir y dice, ciertamente esta gran nación, están hablando de la iglesia adventista en el mundo entero ahora, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. De eso se están dando cuenta todos, ¿no? Todo el mundo se está dando cuenta de eso, ¿no? Porque la gente está diciendo, ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que le invocamos? Siempre que le invocamos, o sea, que estemos en comunión con Él, Dios está presente, pues ayer. Bueno, ahí está, hermanos, la gente misma está dando el testimonio, ¿no? De que dónde está, pues la verdad, hermanos, ahí está, en este pueblo, hermanos, ¿no? Que, que estamos estudiando ahora, por ejemplo, este tema importante acerca del santuario, pues del tabernáculo, hermanos. Entonces, eso es una gran verdad que todo el mundo religioso incluso, ¿no? No puede contradecir, pues, hermanos, todo lo que enseña la iglesia es bíblico y no pueden, pues, borrar, o sea, entonces nosotros somos los que practicamos, pues, todas esas cosas. Y ellos están invitados también, y muchos, hasta pastores de grupos evangélicos, se están convirtiendo, ¿no? Y están también ellos ya predicando, ¿no? Estos mensajes, ¿no? Sobre la palabra de Dios. Porque allí está la inteligencia y la sabiduría, hermanos, no está en otra cosa. Bueno, ahí está. Sí, hermano Celso, quería hacer una pregunta, creo. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. Aquí, Deuteronomio 4:8, estamos leyendo, continúa todavía este texto bíblico. Dice así, hermanos, una pregunta. ¿O qué nación grande hay, hermanos, que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros, dice Moisés al pueblo de Israel? Y hoy lo decimos nosotros a todo este mundo, ¿no? Díganme a ver qué grupo religioso o nación grande, ¿no? Como era el pueblo de Israel en ese tiempo, ahora es la iglesia, hermanos, ¿no? Que tenga pues estos estatutos y decretos tan justos, o sea, los 10 mandamientos y todos los mandatos de Dios que están escritos en la Biblia. ¿Quién practica eso? Pues hay grupos religiosos cristianos que desechan los mandamientos de Dios, hacen lo que quieren, pues hermanos, ¿no? Entonces, pero se dicen cristianos también, pues no. ¿Quién o qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como
como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros, dice ahí Moisés al pueblo de Israel. Y hoy podríamos decir, pues, ¿dónde? ¿Qué grupo religioso está poniendo, ¿no? Así en alto estos mandatos de Dios, estos decretos de Dios tan justos? Porque para tener paz en un país, en un grupo de personas, necesitan estatutos, decretos, leyes, hermanos. Y de la perfección de esas leyes, hermanos, pues se genera esa paz, esa felicidad. Pero la iglesia es pues ese grupo de personas en la luz prácticamente, que tiene esos estatutos y decretos, que Dios nos manda no a ponerlo por obra, ¿no? Entonces, ahí está la sabiduría, la inteligencia, hermanos. Y cualquier país que tenga pues esos estatutos y que lo ponga en práctica, ¿no? Los ciudadanos o miembros de ese país pone en práctica, claro que va a haber pues esa paz, ¿no? Pero en este caso, hermanos, todo esto proviene pues de Dios, hermanos. Las leyes, por eso Dios está pues junto con su pueblo, ¿no? Su presencia está. En el jardín del Edén, hermanos, no sé si alguien quería participar, participe, pregunte. Dice, hermanos, en el jardín del Edén, Adán y Eva se escondieron de Dios. ¿Por qué, hermanos, se escondieron Adán y Eva en el Edén? ¿Por qué se escondieron? Dice, porque su pecado hizo que lo temieran. ¿Qué cosa es pecado, hermanos? Dios dice una cosa, ordena su decreto, su ley, su mandamiento. Les ha dicho a Adán y Eva, ¿no? Ahí está en la Biblia, ¿no? Pueden comer de cualquier árbol, pero de este árbol que está aquí, de este árbol que se llama el árbol del conocimiento, de la ciencia, ¿no? Del bien y del mal, de este árbol no me van a comer, dice. Sería un árbol tan igual como otros árboles, pero Dios siempre ahí queriendo ver nuestras decisiones, nuestro comportamiento, ¿no? Para ver si le hacemos caso, confiamos o no confiamos. Y Satanás, el gran rebelde, pues no, engañó a Eva, ¿no? Y Adán también, pues no, fue engañado también, pues no. Y entonces, hermanos, pues desobedecieron, eso es pecado, pues, ¿no? O sea, no confiar en Dios, desobedecer el decreto de Dios, eso se llama pecado. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Y como consecuencia, separados de Dios, ¿qué esperamos? La muerte, pues, y no solamente la muerte primera, sino la muerte eterna, muerte segunda. Entonces, Adán y Eva, después de haber pecado, hermanos, adquieren una experiencia que no conocían, pues. Esconderse, hermanos, esconderse. ¿Cuándo nos escondemos? Cuando pues hay en nosotros seguramente pecado, somos desobedientes y no queremos manifestarnos ni ante la gente que nos rodea, porque tenemos vergüenza, porque estamos en pecado, hermanos. Ya. Entonces Adán y Eva se escondieron de Dios porque su pecado hizo que lo temieran. En este caso, temieran, quiere decir que tenían miedo. Pues uno, ¿por qué tiene miedo? Miedo tiene, pues, no, hermanos, ¿por qué? Porque algo ha hecho mal, pues, ¿no? Pues uno se esconde porque tiene miedo, ¿no? Es así. Entonces, Adán y Eva nos está diciendo aquí, se escondieron de Dios, hermano, de Dios. Pero ¿quién se va a poder esconderse, pues, de Dios? Dios está viendo, ¿no? ¿Dónde están? Por más que nos vayamos a la última estrella, no sé dónde, ahí está Dios, Dios. Nadie se puede esconder, ¿no? Pero la Biblia nos menciona, ¿no? Que estaban detrás de los árboles, como que Dios les estaba buscando y decía, ¿dónde estás? Bueno, aquí dicen, no, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? El pecado hace que los seres humanos, hermanos, teman a Dios, o sea, se asusten o tengan miedo de Dios, ¿no? El pecado. Y este temor o miedo, hermanos, distorsiona nuestra percepción de su carácter. Entonces, hermanos, uno tiene miedo. Pero ese miedo, ¿de dónde proviene? Justamente del pecado, ¿no, hermanos? Me parece que es algo natural. Pero, hermanos, en este caso, sabemos ya que Dios es justo, sí, pues es justo, ¿no? Y debíamos confiar en Él o respetarlo a Dios, ¿no?
porque lo que él dice se cumple también, pues. Pero, hermanos, acá no ver esa parte nada más, ¿no? De que la condenación nos viene, pero ¿por qué? Porque Dios nos ama, pues, ¿no? O sea, la misericordia de Dios también está juntamente con su justicia. Por eso dice acá, a veces el miedo distorsiona nuestra percepción del carácter de Dios. Vemos el lado nada más de la justicia, ¿no? Y no estamos viendo la misericordia de Dios, ¿no? O sea, Adán y Eva por eso están ocultos. La buena noticia, hermanos, es que Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para zanjar esta brecha, no esta separación, hermanos, y reparar pues la relación rota al llamar al pecador a volver a él. Primero le dice Dios, ¿no? Adán, ¿dónde estás? Le dicen. No porque no supiera, hermanos. A nosotros también nos dicen, o me dice a mí justo, ¿dónde estás? ¿Por qué esa pregunta? Dios sí sabe dónde estoy, sabe todo, pero es para que yo reflexione, ¿no? Para que yo piense, para que tú pienses, hermano, ¿qué estás haciendo, no? ¿Cómo está tu vida, no? ¿Dónde estás? Ahí está Génesis 3:9, ¿no? Esa es la pregunta que Dios hace, ¿no? Para restaurar esa relación, primero nos hace reflexionar Dios. Justamente ahí la Biblia dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Así dice el texto bíblico. En consecuencia, nuestra misión principal es presentar, pues, hermanos, correctamente el carácter de Dios y sus actos de amor y su justicia a quienes nos rodean. Entonces, aquí, hermanos, lo importante es que nosotros ahora somos instrumentos de Dios y tenemos que hacer ver a la gente que Dios es amor, pero también es justicia, pues hermanos, también es justicia, ¿no? Entonces, esto hacer ver a la gente, hermanos, ¿no? Que Dios ve realmente, ¿no? Que el hombre lo que está haciendo mal y como consecuencia cosecha desgracias, entonces, pero hacer ver que Dios puede solucionar ese problema, es el Evangelio, ¿no? La misericordia, el amor de Dios, ¿no? Entonces la gente tiene que saber que hay solución para todo problema porque Dios ha dado su vida ya por nosotros, ¿no? Hay solución para cualquier problema, hasta para la muerte hay problema, para todo, os digo, para la muerte hay solución y para todo hay solución, hermanos, para todo, ¿no? Pero siempre y cuando uno, como dice Dios, ¿dónde estás? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu problema? Entonces, uno pues puede encontrar solución. Hace esa pregunta para reflexionar. Entonces, nosotros tenemos que hacer ver eso a las personas, ¿no? Mira, ¿dónde estás en esta situación, pero Dios te ama, ¿no? Claro, lo que es justo es justo. Ah, tú estabas robando, pues ya eso tiene sus consecuencias. Ahora, si tienes que entrar a la cárcel, vas a entrar a la cárcel, ¿no? Pero Dios te perdona cuando tú reconoces, ¿no? Con justicia que estabas robando, ¿no? Porque no puedes esconder eso, ¿no? Entonces Dios es justo, ¿no? Entonces de repente algo hemos estado haciendo mal, está bien. Hay una consecuencia de eso. Entonces a veces cosechamos en nuestra salud también la desobediencia a Dios, ¿no? Porque no de repente estamos alimentándonos como debe ser. Entonces, pero la misericordia de Dios está que Dios nos ayuda, pues, no a reivindicarnos, no a cambiar de hábitos en nuestra vida, en nuestra alimentación, no, o sea, no solamente física, sino espiritual, mental, ¿no es cierto? Uno dice, no, ya mi problema ahí está, gracias a Dios, que me estoy dando cuenta que el enemigo, pues a través de los medios de comunicación, mi mente está perturbando y por eso es que hago o desobedezco o no hago las cosas, aunque yo creo en Dios, soy hijo de Dios, o de repente la alimentación literal, no física también de repente, no, ya, entonces tengo que cambiar esto, ya, y así. No se va restaurando todo esto, Dios. O sea, eso hacer ver, ¿no? A las personas que Dios es justo y que también es amor, pues. Claro, Dios puede hacer un milagro también, como lo ha hecho en tiempos antiguos, hermanos, ¿no? Uno está con lepra, o sea, la enfermedad de ese tiempo incurable. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues el ser humano, los médicos de ese tiempo no podían curar eso, pero la gente que decía, pues ahora, ¿qué hago, no?
reconociendo su condición, se acercaban al Señor y el Señor hacía un milagro. Esa, esa, esa carne que se está malogrando se cae ya del cuerpo humano. Pues el Señor con un toque nada más, una palabra, pues simplemente lo curaba, pues, ¿no? Al muerto incluso lo resucitaba. Entonces, estamos pues, ¿no? Con la misericordia, el amor de Dios, que Dios tiene solución para todo problema, pero siempre y cuando Dios lo haga pues de acuerdo a lo que es, lo que Él piensa que es lo mejor para nosotros, ¿no? Cuando las personas se sienten atraídas, hermanos, por Dios y están convencidas de su amor, ahí está eso, hay que hacerles notar, ¿no? Se convencen del amor de Dios. ¿Qué hace la gente o qué hacemos nosotros también? Le entregamos pues nuestras vidas, le entregan su vida y hacen lo que Él les pide, pues reconocen que solo desea lo mejor para ellas, pues es así. Hermanos, el santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad, ilustró la más grande e importante verdad, a saber, hermanos, cómo salva a quienes acuden a Él con fe. Entonces ahí está, hermanos, el santuario está haciendo ver cómo es que Dios salva al ser humano, a todo aquel que acude, hermanos, pues hacia Dios. Entonces Dios te instruye, te enseña, así como al pueblo de Israel, a través de Moisés, instruyó, dándoles, Hermano pues Cristo, como un médico que da indicación si hay que practicarlo para estar bien. Sí, hermano, participe, hermano. el plan de redención que el Señor Jesús nos mostró no termina en la cruz. Apenas es el comienzo, la cruz, que Jesús murió, resucitó. Había que entrar al lugar santísimo el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Eso era necesario, el pueblo de Dios del último tiempo esperar que se cumplan los tiempos, ¿no? En 1844, cuando Dios levanta el último, la última iglesia de las siete iglesias, las etapas de la iglesia cristiana, entró al lugar santísimo Jesús, está, ¿qué haciendo? Está realizando los beneficios que reporta el creer en Jesús, su muerte. ¿Para qué sirve la aplicación de la bendita muerte de Cristo Jesús en favor de los que creen? Entonces está realizándose el juicio investigador todo, ojalá que todo, aquella persona que cree en Jesús, acepta a Jesús, se bautiza, su nombre escrito en los libros de los cielos, y todo aquel que ha sido escrito en el libro de la vida, entonces su abogado es Jesús. El juicio, si nos toca a nosotros en este momento, entonces Jesús nos representa allá y ante el Padre dice: yo he muerto, yo derramé mi sangre por mi hijo justo, Lave Calvo. Entonces, no tenemos nada que temer del juicio, todo lo contrario. Cuando Jesús venga, ya habrá solamente dos grupos: un grupo de los salvados, también representado por los corderitos, y otro grupo por los cabritos, o también el trigo y la cizaña. Siempre ha sido dos grupos solamente. No es que cuando Jesús venga recién va a juzgar, no, ya se ha decidido quiénes entrarán al reino de los cielos y quiénes estarán fuera, ¿no? Entonces, es vital, crucial, que pasemos por todas las etapas que de Jesús nos muestra en el plan de redención. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, ¿no? Bien, hermanos, aquí concluye pues nuestra lección, hermanos, ¿no? Esta introducción, ¿no? Es una introducción, hermanos, de la lección que vamos a estudiar en esta semana. Algo que me parece estaba también interesante, estaba viendo esto del espíritu de profecía, aquí unos comentarios interesantes, una lectura de repente le damos, dice: Satanás ha distorsionado, hermanos, el carácter de Dios. Esto hay que darnos cuenta. Entonces, de repente no comprendemos eso, hermanos, ¿no? Satanás ha distorsionado el carácter de Dios. Y así de repente nosotros aprendemos equivocadamente, por decir, ¿no?, acerca del carácter de Dios.
O sea, no se muestra que Dios es justo y a la vez también es misericordioso. Pues el amor de Dios ahí está, ¿no? Entonces no se muestra, ¿no? Entonces a veces uno se parcializa con una parte nada más. Una parte, entonces una parte es incompleto, pues hermanos. Entonces, eso es lo que hace el enemigo en el mundo cristiano. Ha distorsionado el carácter de Dios, lo ha revestido con sus propios atributos. O sea, su atributo de este ángel rebelde, eso lo ha sembrado en las cabezas de los seres humanos de esta tierra. Entonces, el concepto que tienen del carácter de Dios es equivocado. Podríamos estar así nosotros. Por eso, pues, uno tiene que reflexionar, ¿no? Y estudiando la palabra de Dios encontramos respuestas, ¿no? Lo ha representado, hermanos, como un ser de inflexible severidad, ¿no? No de su justicia. De repente, ahí en ese aspecto nosotros nos centramos y no estamos mostrando de repente el otro aspecto, ¿no? Entonces, tiene que ir a la par, ¿no es cierto? Está bien, Dios es justo, pero también es misericordioso. Ha impedido, dice, al mundo contemplar el verdadero carácter de Dios, interponiendo, dice, su sombra entre los hombres y el divino, pues hermanos, ha impedido al mundo contemplar el verdadero carácter de Dios, interponiendo su sombra entre los hombres y los divinos. Es decir, que debería, pues, no en el mundo haber solamente una iglesia cristiana que sigue todo como Dios manda, ¿no? Así, pero hay muchos grupos religiosos, miles de grupos religiosos que se dicen ser cristianos y dicen ser también, nosotros somos la verdad, dicen, ¿no? Todos, ¿no? Bueno, por eso, hermanos, el enemigo está en ese trabajo, pues, ¿no? Cristo vino, pues, a nuestro mundo, hermanos, para eliminar esa sombra. Eso es lo que estamos, lo que se está haciendo ahora, como decía nuestro hermano Marcelino, ¿no? Ahora, ¿en qué momento estamos? Justo Dios ha levantado a este pueblo, ha levantado sus decretos, sus leyes, sus mandamientos, así. Un pueblo que obedece todo esto, ¿no? Vive de acuerdo a estos mandamientos, a todo lo que dice la Biblia. Este pueblo es pues la iglesia en la cual estamos aquí, ¿no? Nos ha llamado para eso. Somos privilegiados, pues, hermanos, ¿no? Entonces, justamente a través de este pueblo trata de eliminar esa sombra, ¿no? Que hay en el mundo cristiano. Vino, pues, a representar al Padre, dice aquí, ¿no? Vino a representar al Padre, o dijo, dice aquí, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, hermanos, Dios viene a esta tierra para despejar todo lo que está, esa sombra, ¿no? Que hay, hermanos, esas enseñanzas equivocadas que puede haber, que el enemigo ha implantado dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, Él mismo viene, pues Dios mismo viene, ¿no? A través del Hijo, el Señor viene. Y justamente cuando está acá el Señor, nuestro Dios, a través del Hijo, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice. Ahí está, hermanos, Dios se ha presentado en esta tierra, pero velando toda su gloria como ser humano, Él dice, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oró para que sus discípulos fueran uno con Él, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, de vivir en comunión estrecha, de ser uno con Él, ¿no? Ahí está la clave, uno con Él, no separarse, no nos separamos cuando uno tiene su propia idea y otro tiene su propia idea, no, o sea, Dios dice una cosa y el hombre otra cosa, no puede haber unidad así. Dice aquí, oró para que sus discípulos fueran uno con Él. Jesús oró, hermanos, para que seamos uno con nuestro Señor Jesucristo y también con el Padre. Como Él era uno con el Padre, pues hermanos, los hombres han declarado que esta unidad con Cristo es una imposibilidad. Miren aquí dicen ¿no? Los hombres. Hay mucha gente que dice eso, ¿no? Han declarado que esta unidad con Cristo es una imposibilidad. Dicen así, ¿no? Pero es el ataque del enemigo. Pero Cristo la ha hecho posible poniéndonos en armonía consigo mismo por los méritos de su vida y sacrificio. Entonces somos uno con Dios, hermanos, aunque somos pecadores, hermanos, pero el Señor nos justifica, nos limpia cuando nos arrepentimos y entonces somos unos, ¿no? Uno con Dios. O sea, Dios
También, pues así como el Señor Jesús estuvo todo aquí en esta tierra, de igual manera con su pueblo y con cada uno de nosotros, ¿no? Esto gracias a sus méritos, ¿no? Del Señor que ha dado su vida por nosotros, su sacrificio, ¿no? Es la justicia, ¿no? ¿Por qué hemos de dudar, hermanos, del amor y del poder de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dudar? ¿Por qué no ponernos, pues, del lado de la fe, hermanos? Creemos en lo que Dios está diciéndonos. ¿Contemplas los encantos y atractivos de Jesús? Hermano, hermana, ¿contemplas estos encantos del atractivo de Jesús? Hermanos, como les contaba el testimonio, qué gozo y qué alegría hay, hermanos, cuando se practica las cosas que Dios dice. Todo se encamina pues para bien también, hermanos, cuando se practican las cosas, ¿no? Que Dios dice, pues ahí la presencia de Dios, hermanos, hay un encanto, hermanos, ¿no? Y atractivo, como dicen, ¿no? Ese encanto y atractivo de Jesús se manifiesta, pues, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, dice aquí, procura seguir sus huellas, nos anima, ¿no? Procurar seguir sus huellas, sus pisadas. Ejemplos he dado para que ustedes también hagan lo mismo. Él vino pues a revelar, hermanos, al Padre, al mundo, y nos ha encomendado la obra de representar su amor, su pureza, su bondad y tierna simpatía. ¿A quiénes? A los hijos de los hombres, a todo el entorno, pues, hermanos. El labrador escoge una parcela de terreno en el desierto. Ya, un labrador escoge una parcela de terreno en el desierto. La cerca, le pone cerco, hermanos, pensemos en esto, la limpia, la trabaja, bueno, también está aprendiendo, ¿no? De qué hay que limpiar, de las piedras, las hierbas, todo, ¿no? Ahí el terreno, los cercas también, ¿no? Eh, entonces la trabaja, ¿no? Uno trabaja, ¿no? Removiendo la tierra, en este caso. La planta, ¿no? Con vides de escogidas, entonces pues, uno puede sembrar papa, maíz, lo que sea, ¿no? En el terreno que tú preparas, ¿no? La planta con vides escogidas, en este caso, ¿no? En ese lugar, esperando una rica cosecha. Claro, uno espera una rica cosecha, pero permanentemente hay que estar cultivándolo, arreglando, cuidándolo, ¿no? Y hay una rica cosecha después, pues, ¿no? Espera que este terreno en su superioridad, dice, con respecto al desierto inculto, le honre, pues, eh, mostrando los resultados de su cuidado y los afanes con que lo cultivó. Esto empezando por la familia, hermanos, ¿no? Ese trabajo que se hace así como un terreno, ¿no es cierto? En la iglesia también, ¿no? Nosotros que estamos allí con la responsabilidad que se nos da, hacer todo este trabajo, ¿no? De tal manera que hay un fruto para Dios, un grupo de hermanos que está preparados para la segunda venida. Así Dios había escogido a un pueblo, pues hermanos, de entre el mundo para que fuera preparado y educado por Cristo. Entonces, este pueblo era el pueblo de Israel, hermanos. El profeta dice, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. Así dice Isaías 5:7, hermanos. Así en forma simbólica se ve, hermanos, como un terreno que se ha cultivado y todo después la iglesia, hermanos, ¿no? Aquí está la iglesia, ¿no? Los que estamos acá en esta sala son. Sobre ese pueblo Dios había prodigado grandes privilegios, bendiciéndolo ricamente con su abundante bondad. Eso es lo que está haciendo con nosotros. Esperaba que lo honraran llevando fruto. Claro, del pueblo de Israel esperaba pues que lleve fruto, ¿no es cierto? Pues es su deseo de Dios, él está operando. Pero ¿qué pasó, hermanos? Habían de revelar los principios de su reino, o sea, debían manifestar, ¿no? En su vida estos principios, hermanos, del reino de Dios. Todo lo que dicen, ¿no? Como la observancia del sábado, que es hoy día sábado. Entonces, este pueblo tenía que revelar así, ¿no? Todos los mandatos de Dios en sus vidas. En medio de un mundo, pues, caído e impío, habían de representar el carácter de Dios. Al igual que la viña del Señor, habían de producir un fruto completamente. A ver, al igual que la viña del Señor, habían de producir un fruto completamente diferente del de las naciones paganas. Claro, las naciones paganas, dentro de sus costumbres y tradiciones, pues hay una corrupción, hay pecado, hay, ¿qué diríamos? No, o sea, prostitución, tantas cosas que hay, hermanos, ¿no? Que practican las naciones
Entonces, hermanos, pues pero el pueblo de Dios, el pueblo que Dios levantó, hermanos, que estamos acá, entonces, quiere que mostremos, pues, no, hermanos, de forma diferente las costumbres, tradiciones de este mundo, ¿no? Hermanos, yo estoy contento, muy alegre, ¿no? Porque en esta actividad que hemos tenido del matrimonio, pues hay gente invitada que todos al observar ven y se sienten muy gozosos, ven algo diferente, ¿no? Entonces, y se da testimonio y entonces uno se puede acercar así cada vez más a Dios, la gente, ¿no? Que ve lo que se practica, ¿no? Esos pueblos idólatras se habían entregado pues a la iniquidad, hermanos, sin ninguna restricción se ejercían la violencia, el crimen, la gula, la opresión y las prácticas más corruptas. La iniquidad, hermanos, la degradación y la miseria eran el fruto del árbol corrupto, pues muy diferente había de ser el fruto dado por la viña plantada por Dios, ¿no? Esto. Entonces, este pueblo de Dios, la iglesia, pues debe dar un fruto que Dios muestra, ¿no? El privilegio de la nación judía era el de representar el carácter de Dios tal como había sido pues revelado a Moisés. Eso está en para nosotros. Tenemos que representar, hermanos, el carácter de Dios. Donde vayamos, donde estemos, en el trabajo, en la calle, en todo lugar, en la vecindad, en la familia. En respuesta a la oración de Moisés, dice, ¿no? Ruégote que me muestres tu gloria. El Señor le prometió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Así le dijo Dios, el Señor. Y hermanos, pasando por Jehová por delante de él, proclamó pues Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, en millares, ¿no? Que perdona la iniquidad y la rebelión, como hemos visto esta semana, ¿no? Que está pasando. Este era el fruto que Dios deseaba que su pueblo, pues, o el fruto que Dios deseaba de su pueblo. Esto es el fruto, hermanos, que mostremos la misericordia de Dios y también la justicia de Dios. En la pureza de sus caracteres, en nuestra vida práctica, hermanos, en la santidad de sus vidas, en su misericordia, en su amante bondad y compasión, hermanos. Habían de mostrar, dice, que la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma o que vuelve el alma. Es así, hermanos. La ley de Jehová es perfecta, hermanos, ¿no? Que convierte el alma, que transforma, ¿no? Nuestro ser también, pues, ¿no? Eso dice Salmos 19:7, hermano. Ahí concluye sus comentarios, hermanos. Voy a pedir a algún hermano que nos despida con una oración. Hermano, hermana, que todavía estás en la sala, prende tu micro y despídenos, hermanos, de este estudio con una oración. Bueno, ya están alistándose seguramente para ir a la iglesia. Bueno, vamos a orar entonces. Oraremos, hermanito. A ver, hermana Belea, creo que está ahí. Hermana Belea, por favor, diríjanos con una oración, hermana Belea. Hermana Belea, si es Yo soy posible. Nancy, hermano. Ah, ya, hermana Nancy. Ya, muy bien. A ver, hermana Nancy, a ver, acérquese a su micro, hermanita. Hay un sonidito que está Así, escuchando. hermano, sí está con un sonido. Ya, Parece que está ahora sí, hermano. interconectado. Así. Ya, Muy bien. hermanito, Despídanos con una oración, hermano. hermanito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre, Señor, en esta mañana. Toda honra y gloria es dada a ti. Gracias te damos, Padre, hoy tu santo sábado. Allá en el cielo, Señor, te alaban y glorifican tus santos ángeles, querubines, serafines, Señor. No se cansan de decir, Santo, Santo, Santo eres en verdad, Padre mío. Aquí doblamos nuestras rodillas a tus pies, agradeciéndote por la semana que hemos pasado bajo tu cuidado, bajo tus bendiciones, tu misericordia, también las pruebas, Señor, porque es una vez más para doblar nuestras rodillas en todo momento y agarrarnos como el águila con garras, Señor, de tus manos. Padre, gracias te damos, también nos hemos alimentado, Señor, con tu santa palabra. Y esto, sea varones o mujeres que somos, Señor, tus hijos, cómo trabajaban
Señor, hilando, haciendo para tu obra, para los tabernáculos, Señor. Dios mío, pedimos pues que siempre, siempre en medio de nuestros trabajos, cuando prediquemos, hablemos, hagamos obra, Señor, en el medio estás tú, que hagamos con amor, no por cumplido, Padre mío, sino con obra primorosa como lo han hecho tus hijos, el antiguo Israel. Padre mío, aún de rebeldes, cuánto amor tienes, Señor, después de todo para volver con tu pueblo, cuando tenemos el corazón abierto, de verdad, Padre mío. Gracias, papito lindo, y gracias también por alimentarnos ahora, Señor. Ayúdanos a prepararnos y líbranos de todo mal, Señor, porque el enemigo Satanás siempre está como el león rugiente para hacernos caer, y que vayamos temprano al encuentro contigo, Señor, cada uno en nuestro templo. Bendice a nuestros pastores, laicos, misioneros en esta mañana, Señor, y prepara nuestro corazón, nuestra mente, para que seamos receptivos, Señor. Bendice a mis hermanos también del Zoom y bendice a tu pueblo en el mundo entero. Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito de la cruz. Amén. Amén, hermanos. Amén, 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 hermanos. Gracias, hermana. Muy bien, hermanos, nos despedimos entonces mañana. Entonces, continuamos con el estudio de la palabra de Dios, pues, hermanos.